estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando con un diputado del partido PRM y que es una figura muy importante en el relevo generacional que ha logrado ese partido en tan corto tiempo, que le ha permitido llegar al poder en unas elecciones compitiendo con un partido que ya tenía muchos años con absoluto control del Estado Dominicano. Tenemos también un representante economista de ese partido, el PLD, el licenciado Emilio Hungría, y tenemos un economista que se coloca en una situación intermedia entre esos dos puntos de vista que a veces parecen tan contradictorios. Pero la verdad es que a mí me parece que tarde o temprano el sentido común indica que el gobierno dominicano tendrá que hacer cuanto le sea posible para preservar esos subsidios, porque la experiencia que hemos tenido en el pasado, no muy lejano, indica que hay que tener cuidado con brotes de violencia, porque es imposible que un gobierno pueda ejecutar su programa de gobierno en medio de un caos o un desorden generalizado. Ahora, ¿cuál podría ser? ¿Qué podría hacer el Senado para modificar el Congreso, el presupuesto? Porque si lo modifica, tendría que volver a la Cámara de Diputados. Y se supone que deberíamos entrar en el año 2021 ya con un presupuesto formal, ¿no? Y con el gobierno seguro de que cuenta con ese presupuesto. Bueno, lo primero es que recordemos que hubo una comisión bicameral para estudiar el presupuesto y esa comisión bicameral rindió un informe favorable que ayer fue presentado inicialmente en la Cámara de Diputados, tiene que ahora ser en el Senado, pero ya digamos que no habría espacio para modificaciones salvo que el partido opositor quiera presentarlas, porque ya hubo una comisión bicameral que estuvo compuesta por todos los partidos políticos y estuvo compuesta por diputados y senadores, o sea que digamos que no debería haber modificaciones. En el caso de ayer, porque hay que ser realista y objetivo, el PLD presentó algunas modificaciones, pero no obtuvieron, no solo que no tuvieron la votación, sino que la presentaron y se fueron de la sesión. O sea, ni siquiera esperaron que se presentara. Supongamos que en el Senado se presente, que el mismo PLD la presente. No creo que obtengan la votación necesaria, pero quiero reiterar y destacar que hubo una comisión bicameral y ahí todo el mundo discutió, y de hecho la semana pasada, no es secreto para nadie, que hubo un tranque con la disminución a la partida de los partidos políticos. Y el tranque fue en la comisión bicameral. Para eso se creó esa comisión bicameral. Y ahí todo el que quiso de los partidos políticos estaban todos representados, en la Cámara de Diputados los 8 bloques, y en el caso del Senado creo que son alrededor de 4 o 5 bloques que hay. Ahora bien, si no veo posibilidad de que en el Senado se incluya alguna modificación por lo que acabo de mencionar. No, y la oposición no tiene voz prácticamente ya en el Senado de la República. Correcto. Pero yo quiero destacar, don Miguel, porque usted en la pausa me comentó algo, y es que aquí también hay que decirlo, señores, porque hay que ser objetivos. O sea, fíjense, por ejemplo, ¿qué pasó ayer en Salcedo? Uno de los temas más destacados de Salcedo, la visita del presidente Abinader. La reapertura de una zona franca que tenía 10 años cerrada. A finales de agosto, el Banreserva le entregó 5.000 millones de préstamos a pymes. Es decir, aquí se ha estado reactivando la economía por la vía formal, que es la correcta. El camino fácil es, sí, sigan dando ayuda y vamos a esperar que otro tome la iniciativa. Pero el gobierno ha tomado la iniciativa de reaperturar zonas francas, de atraer inversiones. Ahora mismo, en el corto plazo, el presidente dio un Picasso en estos días a un hotel importantísimo en Cap Cana, el Hotel St. Regis. Eso ya arrancaron a trabajar. El Banreserva ha estado haciendo su papel. El ministro Ito Bisonó está fajado también con las pymes. Es decir, se está reactivando la economía, pero como debería de hacerse, por la vía formal, por empleos, por negocios, por los comercios. Eso es lo inteligente. Y es lo que el PLD nunca entendió, que prefirió el asistencialismo a formalizar y darle libertad a las personas de poder adquirir sus ingresos sin tener que depender del Estado Dominicano. Ahora, evidentemente todo está consumado, ¿no? Y no se esperan cambios en el Senado. Nadie tenía confianza o esperanza en eso. Ahora, lo que a mí me preocupa y preocupa a gente con la que yo tengo la oportunidad de conversar periódicamente es el hecho de que la tregua política terminó. Y terminó, obviamente. No hubo nunca.
No, bueno, el del PLD nunca hubo, y hay que decirlo, nunca hubo realmente una oposición eh, que se llame oposición. Y los partidos, y en ese ambiente de tregua política, a veces yo me pregunto, me digo, bueno, este gobierno no fue elegido por 3 meses, ni por 4 meses, ni por 5 meses. Este gobierno fue elegido por 4 años. La pandemia le va a quitar, le quitó ya un espacio al gobierno, porque la pandemia ha condicionado el manejo de la economía y ha condicionado el manejo de todas las cosas. Tenemos un sistema educativo a distancia, las audiencias en los tribunales no son presenciales. Ahora Educa, que apoyaba un híbrido, ha dicho que hay que volver a lo presencial porque aparentemente no ha funcionado bien, según Educa. Entonces yo digo que en medio de una crispación que de pronto ha vuelto al ambiente político dominicano, a mí me parece que el mejor esfuerzo por la tranquilidad nacional debería ser alguna suerte de compromiso entre las partes, ¿no? Para tratar de garantizarle que el país no ocurra nada fuera de lo normal y que el gobierno pueda aprovechar el tiempo para adelantar todos sus programas. Pero en medio de un conflicto va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Por más que uno confíe y por más suerte y por más apoyo que pueda tener el gobierno, porque ya los sindicatos han advertido que si no le van a entrar a los fondos de pensiones y el gobierno no quiere eso y nadie quiere eso. De manera pues que yo pienso que se impone un poco de razón en esto. Señor Hungría. Bueno, de mi parte lo primero que sí quiero decir es que en el gobierno del presidente Danilo Medina fue el gobierno en el que más empleos se han creado. Fue un gobierno en el que el 85% de los empleos que se crearon eran formales y el 92% de los empleos que se crearon eran por la vía privada, no por la vía pública. Entonces, realmente nosotros apostábamos y siempre hemos apostado a que es el sector privado y el sector privado definitivamente es el motor de crecimiento de la economía. De eso yo creo que no tenemos ninguna duda. Ahora, la diferencia es qué está pasando y qué pasa con las personas que se encuentran de una u otra manera en situación de pobreza o en este caso se encuentran afectados directamente por la crisis. Y lo que estamos viendo aquí, estamos viendo en el resto del mundo, es que lo que se necesita es apoyarles y apoyarles en ese momento. Y la razón por la que hacemos esto y la razón por la que proponemos este tipo de cambios al presupuesto, como el que mencionaba el diputado, es justamente porque nosotros entendemos que una oposición debe ser constructiva. Y esto no se trata acerca de exclusivamente venir y atacar y decir que el gobierno está haciendo algo mal, no. Es decir, la realidad de que entendemos que si no se apuesta a ambas cosas, evidentemente a una recuperación del empleo privado, pero también a que mantengamos la paz social, a que nos aseguremos que todas las personas por este periodo puedan tener con qué alimentarse, puedan tener con qué vivir, y que poco a poco, de manera gradual, pues podamos realmente atender a través de la reactivación de la economía, pues todos los empleos. Y en eso sí estoy de acuerdo. El mejor programa social para una persona en edad que puede trabajar es un empleo. Y es un empleo bueno y un empleo bien pago y un empleo formal. En eso estamos de acuerdo. El problema es que en el corto plazo tú no puedes generar los 800 y tantos de mil empleos que entraron en suspensión o que se perdieron durante la pandemia, y eso no se puede generar aquí ni se puede generar en ningún otro país del mundo. Y justamente por eso vemos que todos los países del mundo están buscando la manera de cómo apoyar durante esta época a aquellos que no van a recuperar su empleo. Entonces, por ejemplo, decimos en el sector turismo está empezando a llegar algunas inversiones nuevas, claro. ¿Por qué? Bueno, porque la economía dominicana se mantenía sólida a pesar de que estamos pasando por un momento en particular. Entonces es evidente que la inversión va a seguir llegando. ¿Por qué? Bueno, porque hemos dejado buenos cimientos en la economía. Ahora, la preocupación es qué hacemos con todos estos empleos todas estas personas que hoy en día no van a tener ingresos. Entonces, definitivamente tenemos que buscar la manera de garantizar la paz social y de poder ayudar al dominicano donde está. Y eso es lo único que el PLD quiere hacer. Señor Sentac, una de las cosas que he escuchado, incluso de labios del presidente Abinader, es que la eliminación de algunos subsidios podrá ser posible porque algunas empresas podrán ir adaptándose al nuevo sistema y podrán ir incorporando
a los empleos que hoy se sostienen por efecto de esos mismos subsidios. Pero yo me pregunto, ¿qué porcentaje de las empresas afectadas por la pandemia que existen hoy en la República Dominicana, independientemente de las grandes empresas, podrá asimilar ese impacto de la eliminación de los subsidios, por lo menos en los 2 primeros meses? Bien, yo no discuto los pronunciamientos del presidente Abinader, me parece que van en dirección correcta, igual que lo que ahorita mencionaba del diputado Orlando Jorge. El problema sigue siendo el timing. Es evidente que debemos enfocarnos en que se recuperen empleos, en que se creen empleos y en que vayamos sustituyendo estos subsidios por empleo. Pero como usted bien decía, y no recuerdo si Orlando o Emilio lo mencionaban, el tema es el tiempo. Se están haciendo, de verdad, se nota, hay muy buenas intenciones, se están haciendo todas las acciones que consideran prudentes para tratar de crear nuevos empleos, tratar de recuperar lo que se está haciendo con el turismo, me parece muy sano, muy correcto. Perdone que lo interrumpa, nadie ha planteado que esos subsidios se mantengan por tiempo indefinido. No, lo que se está pidiendo al gobierno es que abruptamente no lo interrumpa en diciembre, porque además es la peor época para hacerlo, ¿no? Por las tradiciones dominicanas y todas esas cosas. Eso iba a decir, una posición tal vez un poco más sensata en términos económicos sería haber colocado partidas, apropiación presupuestaria para 3 o 4 meses, hasta 5 meses de los subsidios que se aproximan a 15,000 millones de pesos al mes, tanto para ti, el conjunto de partidas fácil quédate en casa. Y bueno, ir discutiendo durante el año qué tal nos va con la recuperación que estamos esperando. Y bueno, pudiésemos haberlo quitado en marzo, en febrero, o tal vez en julio, sea necesario poner más apropiación presupuestaria, pero el tema, como decía, está en esto del timing. Y si me permite, respecto a su pregunta inicial, igual que Orlando, no veo una no aprobación del presupuesto en la Cámara Alta, sobre todo por la composición de ambas cámaras y el hecho de que ya haya sido discutido en esta comisión, pero en caso de que sí se decidiera, porque estamos empezando a ver, como decía usted y decía Emilio, notas de otro tenor entre los funcionarios con respecto a los programas sociales, bueno, pues hay 3 vías, de acuerdo a la ley. Pudiese acordarse con el Poder Ejecutivo y entrar otra adenda al proyecto de ley, que fue lo que se hizo recientemente, pudiese devolverse el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para que lo reintroduzca, lo modifique, exacto. Y la tercera, que establece la Constitución en el artículo 234, si no me equivoco, bueno, el propio Congreso pudiese modificar el proyecto de ley directamente con 2/3 partes de... Pero no puede alterar el monto, tengo entendido. No puede alterar el monto. Pudiese modificar, pero tiene que identificar cuáles son las nuevas partidas. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, porque ahí probablemente la discusión sea que ya estamos en noviembre, empezar esta discusión, por la ley 423-06 también prevé qué pasaría. Si nos quedamos, si empieza el año y no se ha aprobado ningún presupuesto, bueno, pues queda aprobado el anterior. El presupuesto actual, exacto. Iniciaríamos el año con el mismo presupuesto de 2020, ya incluyendo el reformulado, el último aprobado. Pero yo tengo entendido que el Congreso no puede modificar el monto del presupuesto, puede redistribuir las partidas, pero nunca el monto, no lo puede modificar, porque es el gobierno que sabe lo que necesita. Un Congreso no le puede decir al gobierno, tú tienes que manejarte con menos de lo que tú me estás pidiendo. El gobierno puede, el Congreso, no sé, quizás esté equivocado, pero no recuerdo bien. No suele pasar, pero la Constitución sí prevé que el Congreso, porque realmente el Poder Ejecutivo lo que hace es operar la ley es del Congreso, por eso el Poder Ejecutivo propone, vamos a decir, un proyecto de ley, y quien la discute y la aprueba es el propio Congreso. El artículo 234 establece que sí, que el Congreso pudiese, insisto, incluir nuevas partidas o modificar las ya existentes. Lo único sí que debería evidentemente identificar de dónde saldrían los recursos o si pasaría a deuda. Y en particular requiere supermayoría en ese caso, que eso también es importante. Correcto. Cualquiera de las dos cámaras, si se introducen cambios, se necesita... Exacto, como dije, 2/3 partes al menos. No, y el gobierno y el presidente tendría la oportunidad, según la Constitución, de vetarlo, bueno, de observarlo. Y tendría que volver otra vez al Congreso. Sería una discusión muy larga. Sería una discusión muy larga que incluso podría crear escisiones en el propio Congreso. Yo creo que lo más oportuno es llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no?
poner todas las cartas sobre la mesa, una discusión serena, pensando en el país y olvidando de la campaña electoral que terminó el 5 de julio. Y mucha gente todavía no lo advierte a plenitud. Entonces yo creo que aquí lo que se imponen son acuerdos de conveniencia para los partidos políticos. Yo no creo que haya nadie en este país interesado en que haya aquí un problema difícil de solucionar. Todavía hay mentes alocadas en el país, pero no creo que eso son actitudes personales, pero no creo que la colectividad, los empresarios dominicanos están muy decididos a apoyar cualquier esfuerzo del gobierno. Los partidos políticos de oposición saben la importancia de que la paz se preserve. De manera pues que yo pienso que hay que razonar y olvidarse de que estamos hablando de algo que no concierne solo a los partidos políticos y al gobierno, sino a la nación entera. Claro. Y yo creo que, como usted decía al principio, lo importante es que alcancemos un consenso. Sí. Claro. A inicios del gobierno veíamos al presidente Abinader, que me pareció también una medida muy correcta, tocando las puertas de los principales partidos de oposición, y creo que ese debería ser el espíritu durante esta etapa de crisis de toda la administración. Evidentemente, el gobierno es el gobierno, el partido que eligió el pueblo para que gobernara es el que está ahora mismo en el Palacio Nacional, pero en tema de poder manejar de forma más fácil esta crisis, tal vez lo ideal sería que las decisiones importantes se tomen en consenso. Ahora, si un gobierno quiere buscar cierto consenso, tiene que saber que ese consenso solo se logra con la oposición real. Bueno, pero yo quiero destacar que precisamente la comisión bicameral fue un excelente ejercicio de buscar consensos. Obviamente, no siempre se va a estar de acuerdo en todo, pero quiero destacar el trabajo de la comisión bicameral del Congreso, que la presidió el diputado Bertico Santana, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y obviamente, guiado por el liderazgo... entró una llamada, disculpe. Guiado por el liderazgo de Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, y del lado del Senado por el presidente Eduardo Estrella. O sea, ese espacio, yo creo que hay una oportunidad incluso ahora de que la gente pueda entender un poco más los trabajos dentro del Congreso Nacional. La Comisión Bicameral fue un espacio espectacular de debate del proyecto de ley de presupuesto. Vuelvo y repito, hubo acuerdos y hubo desacuerdos. Eso es parte de la democracia. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Pero ahí, bajo ese liderazgo que mencioné, se le consultó partido por partido su opinión sobre el presupuesto, sus observaciones, y todo fue acogido de acuerdo a la realidad, porque tenemos que entender que tenemos realidades y se imponen las realidades. Cualquier gobierno quisiera en estos momentos tener una varita mágica, pero sabemos que las realidades se imponen. Pero quiero destacar, don Miguel, y los queridos amigos que nos acompañen, que el espacio de la comisión bicameral fue un espacio de articulación para este presupuesto y donde se le permitió a todos los partidos políticos expresar su opinión. No ha habido duda sobre eso, pero yo quiero agregar algo. Hace poco más de 2 siglos, Benjamín Disraeli dijo que no existe un gobierno democrático realmente fuerte sin una oposición formidable. Es decir, yo creo que el papel del gobierno, el papel de la oposición, de la real oposición, es tan importante en un sistema democrático como la del propio gobierno. Bueno, lo que pasa es que la oposición, don Miguel, aquí no se sabe cuál es la oposición ahora mismo. Fíjense que la encuesta Gallup de hoy dice que Lionel es el líder de la oposición, pero el PLD pero es un aliado de ustedes, decir que no está la oposición. Bueno, claro, eso ha quedado claro. Es oposición, pero digo, fíjense la percepción de la gente, que la gente cree que Lionel es el líder de la oposición. Y el PLD obviamente tiene que resolver su problema interno porque hay mucha fuga hacia el otro partido y bueno. Lo importante es que los grandes problemas del país se discutan en un ambiente que persiga el encuentro con una solución. Don Miguel, y quiero destacar que ayer hubo un voto del PLD favorable al presupuesto, que fue la diputada Lila Albuquerque. Bueno, pero Lila está más fuera. Está buscando un espacio, así que ábranselo. Hay que decir eso. No, pero al final del día lo que sí quiero decir es eso. O sea, el PLD está convencido de que nuestro rol como oposición es justamente ayudar a que en este país pueda mantenerse por la buena senda en la que lo hemos mantenido durante los últimos años.
Y por lo tanto vamos a seguir manteniendo y haciendo propuestas que sean constructivas, haciendo propuestas acerca de lo que creemos. Entiendo que al final del día hay que saber, el partido que controla ahora mismo el Poder Ejecutivo también tiene la mayoría en ambas cámaras, y al final del día pues va a ser el que va a tomar las riendas de lo que está pasando, pero de parte del PLD lo que nosotros queremos hacer y nuestro único norte ahora mismo es poder ayudar a que República Dominicana se mantenga por un buen camino, y de verdad, de nuestra parte, entendemos que este presupuesto, en la forma en que está, sin un énfasis en buscar la manera de ayudar a estos hogares, pues sería un error. Además de, bueno, muchas otras críticas que le tenemos al presupuesto, pero estamos ahora mismo solamente tocando el tema de los programas. El tiempo se nos agotó. Yo quiero darle las gracias nuevamente por la amabilidad de aceptar la invitación. Pienso que a pesar de que se hizo evidente que hay muchas diferencias entre los participantes, pero mientras seamos capaces de discutir las diferencias en un ambiente de seriedad y en un ambiente de respeto a la opinión del contrario, el país va bien. Porque no importa, la unanimidad es la antesala de la tiranía. Y eso lo demuestra la historia de la humanidad, de manera que aprendamos a vivir con nuestra diferencia, que es mucho mejor que ser obligados a vivir con una opinión contraria a la que tú tienes. Caballeros, gracias nuevamente, les deseo un buen resto de la noche, y a los amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.